señor alcalde de Monóvar, Alejandro García, autoridades, familiares y amigos de nuestro estimado Pepe Payá, público en general, les damos la bienvenida a este emotivo acto en el cual vamos a entregar uno de los galardones más destacados que recoge el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Monóvar, la Medalla Azorín. Este galardón, después de la inactividad por la pandemia del COVID, vuelve a celebrarse y además coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento de Azorín. Efeméride que no pasa por alto para el Ayuntamiento de Monóvar, que ha declarado 2023 como año Azorín. Bajo este paraguas se han organizado muchas actividades, una variada programación cultural, todas girán alrededor de la figura y obra del escritor monovero. Una de estas actividades es precisamente el acto que nos ocupa, en el cual entregamos la Medalla Azorín de la ciudad de Monóvar, un galardón que se ha decidido otorgar póstumamente a José Payá Bernabé, quien con 63 años repentinamente nos dejó en enero de 2021. Méritos para recibir esta medalla le sobran y por eso, en sesión plenaria, el Ayuntamiento de Monóvar decidió por unanimidad concederle este galardón. Así pues, damos inicio a este acto recibiendo a José Fernández Lozano. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología con premio extraordinario y actual decano del Colegio de Politología y Sociología de la Comunidad Valenciana, profesor y miembro del Consejo Rector de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de ELDA, adscrita a la Universidad de Alicante. Fue director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gilalbert desde 2015 hasta 2019, organismo, como saben, de la Diputación de Alicante, del que anteriormente, por cierto, había sido subdirector de publicaciones. Como especialista en Azorín, dedicó al escritor de Monóvar su tesis doctoral, becado por el Congreso de los Diputados, y es autor de los libros Azorín, la cara del intelectual y Azorín, testigo parlamentario, por el que recibiría, tras su publicación, el Premio Nacional de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. Ha firmado además distintos capítulos, tanto sobre Azorín como sobre el pensamiento político de la generación del 98, en libros colectivos. También artículos en revistas especializadas y en prensa, participando en congresos, coloquios, seminarios internacionales. Además, coordinó, hay que decir que en este caso junto a Pepe Payá, con quien mantuvo una buena amistad y con quien compartió muchas iniciativas azorinianas, el número monográfico Azorín Clásico y Moderno de la revista Canelobre. Con una larga trayectoria periodística ha escrito en los diarios La Verdad, ABC, Información, El Mundo, en el digital Hoja del Lunes y obtuvo hace 20 años el Premio Internacional de Periodismo Miguel Hernández. Como ven, gran especialista en la obra de Azorín, colaborador y amigo de José Payá Bernabé, creo que nadie mejor que él para hablarnos del azorinismo de Pepe Payá y de su trabajo durante 4 décadas al frente de la Casa Museo Azorín. Les pido un aplauso de bienvenida para don José Fernández Lozano, por favor. Señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Monóvar, señor diputado de Cultura de la excelentísima Diputación Provincial de Alicante, miembros de la Corporación Municipal, familiares de José Payá Bernabé, presidente de la Fundación Mediterráneo, representantes de la Universidad de Alicante, de asociaciones, de colectivos sociales y culturales, de centros educativos, distinguido público, amigos y amigas personales del homenajeado. Muy buenas tardes. La escena que les voy a contar fue real y tuvo lugar en un despacho por primavera, como ahora, pero en la primavera de 1905. A un lado de la mesa, como visitante, se sentó un joven escritor y periodista de 31 años todavía. Era el monovero José Martínez Ruiz, quien desde hacía más de un año firmaba sus artículos con el que llegó a ser su seudónimo definitivo.
Al otro lado, en el asiento de quien recibía la visita, ejercía de anfitrión Torcuato Luca de Tena, propietario y director de ABC, cabecera que iba a pasar a convertirse en diario con la inclusión de Azorín en su nómina de periodistas. Luca de Tena, sevillano, también estaba vinculado con su familia a la industria de agua de azar La Giralda. El director no era amigo de usar seudónimos en el periódico y por eso le espetó una pregunta a su interlocutor. ¿Y cómo firmará usted, amigo Martínez Ruiz, en el nuevo ABC? Este respondió, Azorín, naturalmente. Luca de Tena le invitó a que lo hiciera con su nombre y apellidos, pero el joven se comportó tenaz, justificando su decisión. ¿Suprimiría usted, le dijo, la marca La Giralda en las botellas de agua de azar? Pues Azorín es mi marca de escritor. Y es que José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, nacido en Monóvar el 8 de junio de 1873, fue un hombre de marca propia que la cultivó y cuidó con su literatura y periodismo. Pero los tiempos son a menudo severos con la memoria. Y una vez fallecido en 1967, la marca que le daba nombre tardó poco en caer en un desinterés progresivo. Solo algunos incondicionales se convirtieron en defensores aislados de su obra, al tiempo que su recuerdo trataba de sostenerse en el ámbito local de su pueblo natal con la Casa Museo Azorín, de la entonces Caja de Ahorros del Sureste, posterior Caja de Ahorros de Alicante y Murcia y Caja de Ahorros del Mediterráneo. Sin embargo, al llegar los años 80 del siglo XX, la casa pasó a ser dirigida por un joven de 20 y tantos años que pensaba en otro proyecto más ambicioso para el centro y para el clásico literario. Era Pepe Payá Bernabé, que transformó su enfoque puramente museístico hasta convertirlo también en el núcleo del azorenismo en el mundo. Aumentó las disponibilidades y atractivos como museo, con la incorporación de legados, y lo diseñó además como un eje investigador con la captación e incremento de fondos, combinándolo con la generación de actividades y difusión de la literatura de Azorín. Con unas y otras cosas, la figura del escritor, tras unos lustros de ostracismo, salía al encuentro de una diversidad de públicos y de edades. Entonces era pronto para saberlo, pero se había puesto al frente de la Casa Museo el que hoy ya afirmamos que ha sido el mejor cuidador de la marca Azorín tras fallecer el clásico, con un conocimiento y control de cada libro, de cada objeto, de cada papel del centro, que hizo que Mario Vargas Llosa escribiera de él que era algo así como un pastor avezado al que nunca se le escapa una oveja. En 1986 vine por primera vez a la Casa Museo a preparar un reportaje para el diario La Verdad. Pude comprobar su astucia para tender una red que envolviera, en el mejor sentido de la palabra, a quien se la lanzara y quedara, si era posible, enredado o enredada en los atractivos azorinianos. Con sus dotes de observación, a cada cual le construía su red personalizada de forma que pudiera resultarle cómoda, interesante y, claro,
Muchos acabamos enredados por allá, pero contentos. En aquella ocasión se había incorporado a la Casa Museo el archivo personal de Ángel Cruz Rueda, biógrafo de Azorín y artífice de la ordenación junto al autor de las obras completas publicadas por la editorial Avilar a partir de los años 40. Pepe Payá, además de atenderme con la información requerida, que hubiera sido lo suficiente y justo en otras partes, quiso algo más y me proveyó de publicaciones, no sin ponerme por delante pistas sobre aquello que entendió podría excitar mi curiosidad en el futuro. Si cuento esto, no es por un deseo de trascender un episodio personal que viví, sino por poner al descubierto su estilo de proceder que tanto éxito le dio a la hora de ayudar a que se creara un grupo de azorinianos que iba a construir en los años siguientes, junto con quienes ya en edad madura estaban en ello, un nuevo paradigma sobre el escritor, aportando interpretaciones distintas a las de décadas anteriores y reforzando una imagen renovada de Azorín que le liberaba de los tópicos de antaño y le reivindicaba como exponente de la modernidad en distintos géneros literarios. Esas aportaciones son las que presentaron a un Azorín del que se escribía de nuevo en prensa, que comparecía en otros medios de comunicación, del que volvían a editarse obras, saltando toda esa imagen a la sociedad, apoyándose en ella la Casa Museo como punto de atracción que acogía personalidades literarias. Recordemos que a Monóvar vinieron 2 premios Nobel, como Camilo José Cela y el citado Vargas Llosa, en su caso, antes de serlo, que acogía a investigadores de Europa, América y Asia, que acogía también a grupos de escolares, a colectivos sociales y culturales, a representantes de organismos y entidades, a familias y a visitantes individuales. La Casa Museo se abría a todo tipo de público y detrás del logro estaba Pepe Payá. Como director quiso restaurar la imagen de Azorín y lo consiguió con reconocimiento, con respeto intelectual hacia él y personal, sirviéndose todos de sus sapiencias y calidad humana. Mucho de lo que se ha escrito y difundido sobre el escritor en las últimas 4 décadas se le debe a él, que puso facilidades a quien solicitaba consultar cualquier pieza, y al modelo, se le debe también al modelo de gestión que ejecutó, muy atento a la acción cultural constante y a un buen trato con los medios de comunicación como aliados necesarios para darle resonancia a la Casa Museo y a cuanto se organizaba desde sus instalaciones. Posiblemente Vargas Llosa, ya que lo hemos mencionado, no hubiera elegido a Azorín como tema de su discurso de ingreso en la Real Academia Española, con la misma convención que lo hizo, de no saber que contaría con la valiosa colaboración de Payá. Y hoy mismo se estrenará aquí una composición musical para soprano y piano de Miguel Brotons, que fue también provocada por él, sugerida por él en 2019. Estuvo rápido tras oír en un concierto que organizamos desde el Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Albert, estuvo rápido al oír un poema musicado del propio Juan Gil Albert, pensando de inmediato que no podía ser que el escritor alcoyano tuviera una composición y Azorín no. Hasta el punto de que se lo comentó esa misma noche al compositor que hoy nos acompaña en este acto, que aceptó la invitación, aceptó la invitación de concebirla, pero cuando la tuvo acabada pasados los peores momentos de pandemia,
se la envió desde Galicia y no obtuvo respuesta. Intentó contactar con él y no lo consiguió, porque Pepe Payá había fallecido. La medalla Azorín del Ayuntamiento de Monóvar se ha entregado antes solo en 2 ocasiones. Es un reconocimiento excepcional para personas que han tenido una dedicación también excepcional y prolongada al estudio y difusión de Azorín. En 2011 se le concedió a Christian Manchot, especialista azoriniano y traductor del escritor francés que, como decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Pau, impulsó los coloquios internacionales en la ciudad francesa que tan generosamente acogieron y ayudaron a avanzar en los estudios sobre Azorín. La segunda medalla se concedió en 2013 a Santiago Río Pérez a título póstumo, al biógrafo que en los años 70 mantuvo ese hilo vital del azorinismo de la generación que era mayor cuando apareció Pepe Payá en la Casa Museo. El biógrafo que había conocido personalmente al autor, marcando un hito con su obra Azorín íntegro en 1979, volumen de más de 700 páginas que se proponía resucitar al escritor en días de desdén o indiferencia hacia el clásico. Ahora la medalla Azorín se entrega por tercera vez, 10 años después de la segunda, y el azar ha querido que sea también póstuma para alguien como Pepe Payá, que la mereció en vida, aunque su inesperada y precipitada muerte le arrebató ese privilegio. Nadie como él la ha merecido más, ni posiblemente la merecerá tanto, y así lo ha avalado el informe exhaustivo y minucioso redactado por la bibliotecaria municipal Alicia Cerdá, elevado al Ayuntamiento para aprobar en el Pleno la concesión de la medalla Azorín por unanimidad. Y es que la aportación de Payá podemos compararla con una imagen. Podemos compararla con una imagen, la de la persona que abre un arcón que lleva tiempo cerrado y rescata de él una figura olvidada, quizá una estatuilla ennegrecida que se ha guardado allí sin preocuparse siquiera de quitarle el polvo antes. Al rescatarla es necesario decentrarla para exhibirla, pero la tarea no consiste solo en limpiarle el polvo con una gamuza. También la frota con el apoyo de productos nuevos para eliminar su ennegrecimiento. Es un trabajo que requiere paciencia, pero que poco a poco le va sacando brillo a la figura. Hoy es el día de consumar lo que podría haber ocurrido hace tiempo con Pepe Payá, pero las circunstancias nos han convocado aquí para homenajearle, para recordarle, para ponderar su gestión y su éxito a título póstumo, en una efeméride que él ya estaba calibrando hace 6 años, justo cuando salíamos entonces de la celebración del 50 aniversario de la muerte de Azorín. Ahora es el 150 aniversario del nacimiento del escritor. Curiosamente, la primera efeméride azoriniana en décadas que él no ha podido organizar. Azorín, no lo olvidemos, fue su oficio. Pero lo singular fue que, partiendo de relaciones profesionales, cimentó no pocas relaciones de amistad que permanecieron. Hoy ponderamos y celebramos todo eso con su mujer Tere y sus hijos Juanjo, Javi y Pablo, con toda su familia, con tantos amigos y tantas amigas aquí presentes, de Monóvar y de Novelda, pero también de otras localidades. Y lo hacemos en este escenario
que pisó Azorín cuando el Teatro Principal estrenó su obra Angelita con un elenco de actores y actrices locales. El día en el que el autor de Monóvar le dijo al director de ABC aquello de que Azorín es mi marca de escritor, ninguno de los dos interlocutores imaginaba que esa firmeza iba a tener un fiel y exitoso cuidador en otro tiempo, en otra época. Y por eso mismo, porque Pepe Payá ha sido el mejor revitalizador y conservador de la marca Azorín, brindémosle este homenaje a su memoria, no solo con nuestra presencia, brindémoselo además con un fuerte y prolongado aplauso. Hemos elaborado unos vídeos que los protagonizan periodistas, estudiosos azorinianos. Todos ellos han tenido una relación estrecha con nuestro homenajeado, con Pepe Payá. Si les parece, vamos a dar paso a esos vídeos. Por favor. Los años en que Pepe Payá estuvo al frente de la Casa Museo han sido los mejores en los estudios sobre la obra de Azorín. Pensar en Pepe Payá es pensar en el esmerado cuidado que puso en todo lo relacionado con la Casa Museo Azorín de Monóvar, a través de la cual se organizaron numerosos coloquios, congresos, seminarios, exposiciones. La propia internacionalización del escritor y de su obra concitó durante varias convocatorias en la Universidad de Pau, en Francia, muchas actividades y a muchos estudiosos. Pensar en Pepe Payá es pensar en Azorín y en Monóvar, desde luego. Mi conocimiento más próximo con él fue en 1989-90, cuando la realización del monumento al maestro. Y luego, más próximo en el tiempo, en el 2017, cuando se conmemoró el 50 aniversario de la muerte del escritor, pues la Comisión de las Artes del Consejo Valenciano de Cultura, que yo presidía, fue a hacer una sesión, una reunión de la comisión en la Casa Museo. Fue la primera vez que salió de Valencia esta comisión y Pepe hizo todo lo posible para que aquello resultara satisfactorio. Pepe, sin duda, y como todo el mundo sabe, consagró su vida por entero a Azorín y a su Casa Museo. Se convirtió en más estrecha cuando coincidimos en el Consejo Asesor de la revista Canelobre y nos vimos en una treintena de reuniones. Llegaba a la sala de juntas como era él, pausado, sin prisa, sereno, con ese aire de no necesitar correr para llegar a ningún sitio porque ya había pasado por todos los lugares que a él le interesaban. Por esas cosas del destino nos sentábamos desde el primer día uno frente al otro y siempre había lugar para un comentario o una broma. Pepe tenía ese humor fino de persona inteligente, esa ironía de los que saben mucho, ese saber estar de los que no necesitan reconocimiento. Siempre estaba dispuesto a ayudar con un texto, con una foto, lo que le pidiéramos, pero eso sí, a su ritmo. El reloj de la prisa no lo llevaba puesto y no entendía ni compartía esa urgencia que teníamos los demás. En Pepe, la calma era una virtud y la extendía a los momentos de asueto en los que disfrutábamos de un magnífico conversador inacabable,
ameno, divertido, entretenido. Pepe, te seguimos echando de menos. Buenas noches a todos. Estoy muy contento de que mi primo Pepe Payá reciba la medalla de oro de Monóvar, porque es una de las personas que más ha difundido el nombre de nuestro pueblo por todo el mundo. Tengo muchísimas anécdotas de él, pero recuerdo que cuando fue la primera vez al museo, para hacerse cargo ya del museo, pues Pepe lo primero que hizo fue leerse todos los libros de Azorín, unos 100 y pico, y miles de artículos. Entonces yo cuando le llamaba a ver qué tal le iba, me decía: Rafa, tengo la cabeza como un bombo y además creo que me estoy reencarnando en Azorín. Don Miguel Brotons, titulada Vivir es ver volver. El catedrático de música y compositor Miguel Brotons es un reconocido autor de una nutrida obra musical orientada preferentemente bajo las formas musicales de poema sinfónico, la música de cámara y el género liederístico. Género este último dedicado a relevantes figuras del panorama literario y poético español, destacando en esta ocasión su trilogía de Lieder 2023, inspirada en escritores y poetas alicantinos con títulos como Vivir es ver volver, para Azorín, Cielo y sol de mar, para Gabriel Miró, y Nocturno, dedicada a Juan Gil-Albert. La pieza que vamos a estrenar hoy aquí en Monóvar, en el teatro, Vivir es ver volver, es la composición musical homenaje a Azorín, creada en forma de lied fantasía para soprano y piano, inspirada en la biografía Tierra y textos del escritor monovero. Una iniciativa surgida del propio Pepe Payá, cuando en mayo de 2019, después de asistir al estreno de la composición Nocturno de Miguel Brotons en Helada, en Alicante, le propuso al compositor este proyecto cultural dedicado a homenajear a nuestro universal escritor Azorín, pensando también pues, en este aniversario, en el 150 aniversario de su nacimiento. Miguel Brotons aceptó la propuesta, como antes, hace unos instantes ya nos recordaba Ferran Lozano, la escribió, la terminó durante la pandemia y coincidió con la triste e inesperada partida de Pepe Payá. Por esta razón, Miguel Brotons quiere dedicar esta obra a la ciudad de Monóvar y en especial a José Payá, promotor de esta pieza que por desgracia pues, no llegó a escuchar. Vivir es ver volver va a ser interpretada al piano por Vicent Sendra Vilanova con la voz de la soprano Mireia Yayar. Ambos son alumnos del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante. Ya les han aplaudido, pero les pido otro aplauso para que...
Esta pieza, por primera vez ante el público, la hemos estrenado hoy en nuestro querido teatro. Entre el público se encuentra su compositor, don Miguel Brotons. Voy a pedirle, por favor, que se ponga en pie y le vamos a dar un aplauso. Bien, pues vamos a dar paso a continuación a un segundo bloque de vídeos. También están filmados por periodistas, estudiosos, todos ellos azorinianos. Al igual que los que hemos visionado anteriormente, todos ellos han tenido relación estrecha con nuestro homenajeado, con Pepe Payá. Vamos a verlos. La cara B es la cara B de esa moneda en cuya cara A aparece José Martínez Ruiz Azorín. Yo recuerdo que en los primeros momentos de mi asentamiento, no solo en Alicante, sino en el ámbito o en el mundo azoriniano, José Payá Bernabé era, casi diría que el depositario de las esencias del maestro de Monóvar. La medalla de Azorín de la ciudad de Monóvar. Creo y así lo hemos constatado todo, que Pepe, como director del centro que tiene la Fundación en Monóvar, la Casa Museo Azorín, ha sido una persona que se ha dedicado cuerpo y alma a poner en valor la figura de Azorín, tanto en su aspecto literario, en su aspecto personal, como potenciando y dando a conocer la relación que tenía con todos los grandes personajes de la generación del 98. Fue una persona que en toda su trayectoria pues, estuvo desde colaborando con Blasco Ibáñez, conviviendo en París en la época de la Guerra Civil con Pío Baroja, con Ortega y Gasset, y Pepe Payá lo que hizo, y lo hizo muy bien, fue una figura que en un momento determinado pues no estaba tan reconocida en aquellos momentos como lo estuvieron otros de su generación, repito, ponerla en valor y ser una figura hoy totalmente reconocida. Ahí tenemos la dedicatoria, bueno, el trabajo que le dedicó Vargas Llosa, a título de ejemplo. Con lo cual, vuelvo a insistir, una gran satisfacción para todos nosotros que a Pepe Payá se le haya concedido esta medalla. Muchas gracias. Pues no es nada fácil concentrar en tan poco tiempo 25 años de relación tan amistosa y de colaboración estrecha como la que tuve con Pepe Payá. Desde 1992, desde cuando lo conocí en Alicante, en un gran congreso de azorinistas, donde también conocí a algunos de los que todavía son muy buenos amigos alicantinos que tengo, como Madalena Rigual, por ejemplo, que colaboró tantos años con Pepe en la Casa Museo, y conocí a autoridades como Edward Inman Fox, y Pepe, claro, estaba ahí. A Pepe lo volví a ver, volví a coincidir con él en muchas ocasiones durante mis estudios azorinianos, en Monóvar, en la Casa Museo, donde él te hacía sentir en casa, estaba en su casa y te hacía sentir en casa. En los congresos de Po, en Alicante también, bueno, pues en muchísimas ocasiones. Y guardo un recuerdo grato de su generosidad, de su sabiduría, de sus conocimientos. Azorín. Payá era la persona que más sabía de Azorín, el que más había hecho por difundir su figura y por el reconocimiento de sus textos. La desaparición de Pepe Payá deja un hueco irrellenable. Yo tuve la suerte de que Payá, y a través de su primo también, Rafael Poveda, me contagiaran el interés por el escritor de Monóvar. A lo largo de mi vida como periodista he hecho diversos reportajes y la Casa Museo de Azorín siempre estuvo a mi disposición en todo lo que necesité. Precisamente un año antes del fallecimiento de Payá,
Estuvimos hablando largo y tendido porque yo hice un reportaje para El País que se tituló Azorín, el confidente de Maura, y Payá estaba muy entusiasmado el día que se publicó, y recuerdo que tuvo palabras pues, muy elogiosas para mí incluso. No puedo olvidarme de Pepe Payá por todo esto, y además porque no sé cómo lo hizo, pero introdujo en la agenda de mi teléfono la fecha de su aniversario, y cada 28 de febrero me salta la alarma diciéndome que es el cumpleaños de Pepe Payá. Soy Ana Chaguaceda y dirijo la Casa Museo de Unamuno de la Universidad de Salamanca. Yo me incorporo aquí en el año 89 y el azar me lleva a conocer enseguida a dos compañeros de casas, a la representante de Galdós y a Pepe Payá como representante de la Casa de Azorín. De hecho, entre los tres, y junto con otros dos compañeros, Juan Ramón Jiménez y Max Sau, ponemos en marcha la asociación que hoy sigue existiendo, ACANFE, la Asociación Ibérica de Casas Museo y Fundaciones de Escritores. Son años de mucho trabajo, pero también años donde se forja una sólida amistad, una preciosa amistad entre Pepe y yo que se ha mantenido pues, inalterable a lo largo de los años. Pepe, de hecho, más adelante sería presidente de esta asociación. Me resulta muy fácil hablar de Pepe Payá en lo profesional. Me resulta más difícil, sin emocionarme, hablar de Pepe Payá como amigo, porque eso es lo que realmente fue para mí. La última vez que lo vi fue aquí en Salamanca, cuando organizamos el encuentro de ACANFE, y yo la verdad es que le vi, como siempre, lleno de vida, maquinando 1001 proyectos, muy diferente conmigo, con Unamuno, incluyéndome en muchos de estos proyectos. Por eso, cuando después de escribirnos en Navidades, mandarnos WhatsApp, intercambiarnos fotos familiares, me enteré a través del hijo del mazazo de esta noticia, lo sentí muchísimo. Acababa de llegar prácticamente a la Casa Museo de Azorín y yo vi, sin saber muy bien lo que podía encontrar en el museo, en la Casa Museo de Azorín de Monóvar. La verdad es que si no hubiera sido por la presencia de Azorín en esa casa, yo mal hubiera podido recorrer el jardín de la obra de Azorín, que al final pude recorrer. Muchas horas de conversación, de ilusiones, de proyectos, nos fueron uniendo e hicieron de alguna manera que mi camino fuera más fácil, y al mismo tiempo pude conocer a su lado cómo fue evolucionando su cariño para Azorín. Pepe Payá consiguió que la Casa Museo fuera un centro universal. Un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de nuestra localidad y el Conservatorio de Música Óscar Esplá de Alicante. Periódicamente tenemos la oportunidad de disfrutar aquí en nuestra población de conciertos como el que a continuación vamos a poder tener, a cargo de grupos de cámara del máster en interpretación e investigación de música del citado Conservatorio Alicantino. Vamos a escuchar al trío para oboe, fagot y piano que interpretan de Francis Poulenc, Presto, Andante y Rondo. Los músicos son Andrés Llorens Soler, oboe, Aurora Francés Gómez, fagot, y Vicente Sendra Vilanova, piano. Un aplauso para ellos. Bien, pues ha llegado el momento de la entrega de la medalla Azorín de la ciudad de Monóvar. Voy a llamar al escenario a continuación a don Alejandro García Ferrer, alcalde de Monóvar, y también a la concejala de Cultura de nuestro ayuntamiento, Julia Tortosa, por favor.
Pleno, por unanimidad, decidió otorgar esta medalla a Pepe Payá. La concejala va a dar lectura al acta. Visto el informe y propuesta de esta alcaldía para la concesión de la medalla Azorín de la ciudad de Monóvar a título póstumo a José Payá Bernabé, director durante 40 años de la Casa Museo Azorín de Monóvar, visto el dossier realizado por la Biblioteca Pública Municipal de Monóvar que fundamenta esta distinción y valorando las numerosas manifestaciones recibidas acerca del deseo de rendir homenaje a don José Payá Bernabé este año 2023, en que celebramos el 150 aniversario del nacimiento de José Martínez Ruiz Azorín, vista la documentación que acompaña a dicho informe a fin de sustentar y justificar la distinción mencionada. 1. Informe realizado por la Biblioteca Pública Municipal sobre José Payá Bernabé, en el que se incluye la bibliografía del homenajeado. 2. Copia de una muestra de artículos y colaboraciones del mismo. 3. Artículos dedicados a José Payá Bernabé. En virtud del artículo 10 del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Monóvar, esta alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, conceder a título póstumo a don José Payá Bernabé la medalla Azorín del Ayuntamiento de Monóvar, en reconocimiento a su labor como director de la Casa Museo Azorín durante 40 años, durante los cuales trabajó intensamente para lograr que la extensa obra de nuestro paisano más universal, José Martínez Ruiz Azorín, padre de la generación del 98 y uno de los más grandes escritores de la literatura española, fuera leída, estudiada, traducida y conocida. Reconocido por azorinistas como el máximo conocedor de la obra de Azorín, de quien decía, cito, ser inacabable. José Payá desarrolló su proyecto personal desde 1985, en que se hace cargo de la dirección de la Casa Museo Azorín de la hoy desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo, antes de Alicante y Murcia y aún antes del sureste. Actual Fundación Mediterráneo, hasta su jubilación en 2019. Abrió la Casa Museo Azorín a diferentes ámbitos, desde los centros escolares hasta las más altas esferas académicas. José Payá Bernabé atrajo a nuestra ciudad desde diferentes puntos del planeta a los más prestigiosos literatos, académicos, catedráticos y periodistas, y promovió de forma incansable la lectura y revisión de la extensa obra de José Martínez Ruiz, consiguiendo así despertar el interés por el autor, creando una red amplísima de azorinistas, que vinculó a la Casa Museo y a Monóvar, resucitando la figura del escritor entre el mundo universitario, académico y periodístico. En reconocimiento a su participación en congresos literarios en diferentes ciudades españolas y europeas, llevando a Azorín y a Monóvar por bandera, a su perseverancia en la reedición de numerosas obras de Azorín, que además prolongó y realizó estudios críticos. En reconocimiento a su implicación en la vida cultural de Monóvar, desde donde dirigió la revista Monóvar, la Asociación de Estudios Monoveros, durante 10 años, organizó congresos internacionales de Azorín junto con la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Monóvar, diseñó numerosas exposiciones, conciertos, tertulias literarias y publicó en medios de comunicación locales múltiples artículos sobre nuestra ciudad y sus gentes a través de sus recuadros monoveros. Además, adquirió los legados de monoveras y monoveros ilustres como Remedios Picó y Francisco Montoro, y de personajes allegados a nuestra ciudad como José Capilla Beltrán. Segundo, la concesión se acreditará mediante la entrega de la medalla con la silueta del maestro Azorín en acto público. Tercero, dar traslado de este acuerdo a la familia de don José Payá Bernabé para su conocimiento y efectos oportunos. Por ello, y como muestra de agradecimiento de todo un pueblo, solicito el apoyo unánime de la Corporación Municipal. No obstante, el Pleno de la Corporación Municipal, con su superior criterio, dedicará lo más conveniente a los intereses municipales. Sometido del punto 10 a votación, el acuerdo se aprueba por unanimidad. Bueno,
Bueno, esto no lo esperábamos, pero el presidente de la Generalitat Valenciana ha mandado una carta al alcalde y pide que se dé lectura de esa carta en este acto. Entonces, este matí hem rebut aquesta carta del president de la Generalitat en el que diu: Estimat alcalde, enguany es commemora el 150 aniversari del naixement d'Azorín. Heu programat una sèrie d'actes en memòria d'una efemèride per a recordar l'excel·lent escriptor que sempre va exercir amb orgull la seva condició de monover. Un dels actes programats, i cal agrair-ne la iniciativa tant a la Fundació Mediterrani com a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Monòver, és el lliurament de la medalla Azorín de la ciutat de Monòver a títol pòstum a José Payá Bernabé. Fa poc més de 2 anys que lamentablement vaig haver de donar el condol a la seva família. Em vaig referir a ell com un home que ho sabia tot sobre Azorín. En fer-se càrrec de la Casa Museu a Monòver, fa més de 40 anys, va saber convertir aquell espai que acumulava objectes i records de la vida de l'escriptor en un espai que complia escrupolosament els cànons d'una casa museu. Pepe es va obstinar a recuperar la figura d'Azorín després del franquisme. Va aconseguir situar l'escriptor en l'espai de la modernitat que havia d'ocupar com a integrant de la generació del 98. La revisió de la seva obra, la seva recuperació i la seva publicació van ser essencials en el gir que va donar la Casa Museu, convertint-la, com he dit, en un element dinamitzador de cultura i una visita obligada per a conèixer la seva obra. Els monovers i monoveres són gent generosa. No obliden mai aquells conciutadans que mereixen un reconeixement pel seu treball i dedicació per a impulsar la seva història i la seva ciutat. Pepe s'ho mereixia àmpliament. Alejandro, vull unir-me a aquest acte d'homenatge a la persona de José Payá Bernabé. Li demano, per tant, que facis pública en l'acte d'homenatge aquesta carta. És una manera de traslladar-te i traslladar a tots i totes, especialment a la seva família, el profund reconeixement a un home que va treballar intensament i eficaçment per la nostra terra. Un abraç, Ximo Puig. Bueno, pues vamos a proceder a hacer entrega de esta distinción, este galardón a la familia. Por lo tanto, voy a pedir que suba a este escenario los representantes de la familia, Teresa Rico Guardiola, que es la viuda de Pepe, y también, por favor, que suban sus hijos Pablo, Javier y Juan José Payá Rico. Vamos a entregar en primer lugar un diploma, el señor alcalde va a hacer entrega de un diploma como recuerdo. Y ahora la concejala de Cultura, Julia Tortosa, da entrega en formato digital. Se ha preparado también una recopilación realizada por la Biblioteca Pública Municipal de los artículos que Pepe Payá publicó en diferentes revistas especializadas. Vamos a hacer entrega, por favor, Julia. Y ahora sí ha llegado el momento, vamos a otorgar, el alcalde, en nombre de todo el pueblo, de todos ustedes, va a entregar esa medalla Azorín de Monóvar. Señor Alejandro García.
Creo que ahora en nombre de la familia vamos a escuchar a Juanjo y a Javier. Nos van a dirigir unas palabras, cuando queráis. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, la familia, alcalde, está muy agradecida al Ayuntamiento, al pueblo de Monóvar por este homenaje a nuestro padre con la concesión de la medalla de oro de Azorín. Y aquí entre el público hay muchos amigos, muchísimos, de Novelda, Santa Pola, Madrid, también de las universidades, veo profesores, referentes míos, la Universidad de Alicante, de la Miguel Hernández, del CEU de Elche, también personalidades del Gil Albert, de la Diputación de Alicante, de la cual mi padre ha formado parte, y yo también le he podido acompañar en ese viaje, esa aventura también cultural. De la Fundación Caja Mediterráneo, a todos os damos las gracias. También me quería dirigir a Pepe Fernández. Estamos emocionados, Pepe, con tus palabras y sabes lo que significas en mi familia. Y gracias también a Alicia Cerdán, que es la responsable del archivo de la Biblioteca de Monóvar y se ha encargado tan dignamente de realizar este acto y de organizarlo. Resulta difícil aprisionar una imagen, una concepción fija de nuestro padre, pero sí nos gustaría que de algún modo se le recordara como un hombre bueno, generoso y muy trabajador. De hecho, le recordamos siempre entre libros, tomando notas en casa, en la mesa de la cocina, con su inseparable puro, durante horas y horas. Y lo hacía cuando llevábamos del colegio a la vuelta del instituto y al término ya de la universidad, durante años y sin cesar. Estaba siempre enfrascado en estas tareas y hasta allí acudíamos nosotros para que nos corrigieran las redacciones y los comentarios de texto cuando ya se acercaba también el preuniversitario. Y nos decía, evitar los relativos, huir de las subordinadas, poner puntos, comas, siempre escribir sencillo. Y entonces todavía no lo sabíamos, pero él ya nos estaba hablando de la literatura de Azorín. Fue muy feliz en su trabajo, muy feliz. Y de esa plenitud profesional, su familia, sentimos un bálsamo, una tranquilidad con la que nos aferramos ante la sinrazón de la muerte. Disfrutaba muchísimo en la Casa Museo Azorín. Se desvivía generosamente en la entrega de un documento o en una visita ya fuera un sábado o un domingo. Era plenamente feliz y esa felicidad afloraba en casa, entre los suyos, cuando regresaba del trabajo, de una exposición, una charla o una ponencia. Se desvivía por Azorín porque de alguna manera para él era también hacerlo por la cultura en Monóvar y en Alicante. Era también un padre y confidente muy cercano, y tenía un don de gentes excepcional. Sabía cómo dirigirse a cada uno en su justa medida, a cada uno de sus hijos, a su mujer o a sus amigos. Del más humilde al más intelectual, a todos ellos se dirigía con el mismo cariño y sensibilidad. Una equidad que creo que le hacía único, original y irrepetible, el padre del que nos sentimos muy orgullosos. Su silencio en ocasiones se nos hace insoportable, un vacío que su familia y todos cuanto le queríamos cubrimos de algún modo con el recuerdo de su predisposición, su don de gentes, su cariñoso recibimiento o su conversación sosegada, exquisita e inteligente, tal y como era su humor. Y termino. Este pasado verano en La Rioja repetí el itinerario de su último viaje, quizás intentando buscarle. Entonces, en lo alto del monasterio de Berceo, miré el cielo y recordé la frase de Azorín: las nubes son la imagen del tiempo. Las nubes siempre distintas, siempre las mismas, fugaces, inmutables, que nos ofrecen el espectáculo de la vida, la existencia. Muchas veces contemplo en silencio este cielo, en Alicante, en Monóvar o en Novelda, y busco a mi padre entre las nubes. Y siento el bálsamo, la tranquilidad, las sensaciones de lo vivido y aprendido junto a él, de los amigos que ha dejado y de los tantísimos buenos momentos, de las lecciones de vida, de los valores,
de vida. Y siento una vez más una calma muy grande, una felicidad inmensa que me ayuda y que nos ayuda a vivir. Algún día, papá, mientras las nubes pasan y siguen su curso, cuando marquen también el final de mi existencia, retomaremos las conversaciones pendientes. Y te hablaré de este día bonito al que acudió tanta gente que querías, en tu pueblo amado de Monóvar, junto a Javi, Pablo y la mamá. Te queremos y te echamos de menos. Buenas tardes, yo soy el encargado de leer, pero es una carta referente a toda la familia. También nos gustaría dirigir en este día tan especial a la persona que siempre estuvo a su lado. Así, a ti, mamá, compañera de vida y confidente del papá. Tú, mamá, nos has enseñado junto a papá a dialogar antes que actuar, valorar antes que perder y amar antes que odiar. Tienes una fortaleza inmensa que admiramos. Perdón. No olvidamos tu lucha contra el cáncer, las veces que el papá te acompañaba al hospital, tu silencioso dolor para no hacernos más difícil este trance a los demás. Y meses después, cuando celebrábamos juntos, en familia, que el cáncer había desaparecido, de pronto él se fue. Y tú, cuando todo parecía hundirse de nuevo, te hiciste grande y, de alguna manera, lo salvaste. Mamá, gente luchadora y valiente como tú es la que da sentido a la vida. Te queremos, mamá, te queremos, papá. Bueno, pues nos enjuagamos un poco las lágrimas y va a cerrar este acto el alcalde Alejandro García. Bona vesprada de nou. Vull agrair la seva presència als regionalistes, membres de la Corporació Municipal, diputat de Cultura de la Diputació d'Alacant, Conservatori de Música d'Alacant, Fundació Mediterrani, a les bodegues de Monòvar que estan col·laborant en les activitats de l'any assolint i, en fi, a tots vostès per haver vingut a rendre homenatge a Pepe Payà en la vesprada d'avui. Pepe Payà no era sol, era l'alma mater de la Casa Museu Assolint. Pepe participava personalment en multitud d'activitats culturals en el poble. Va ser director de la revista Monòvar de l'Associació d'Estudis Monovers, habitual col·laborador de la revista de festes, responsable de la secció Recuadros Monoveros en el Veïnat, entre altres. S'ha dit tant de Pepe Payà que és difícil poder escriure un discurs referent a la seva figura que no repetisca tantes coses bones dites d'ell. Els especialistes assolinians ho han fet exhaustivament. Per això, i amb el consell d'Alicia Cerdà, la nostra brillant bibliotecària i arxivera municipal, he volgut posar en la meva boca escrits publicats per Pepe Payà, en els que, amb la referència d'Assolint, reflexiona sobre Monòver, sobre el seu poble, la dona monovera i la figura universal del mestre. D'entre els milers d'articles, aquí teniu alguns paràgrafs de Pepe, on podem gaudir, a més, de la seva qualitat literària. Fa més de 3 dècades escrivia això en la revista de l'Asociació d'Estudios Monoveros. Monóvar, azul, clara y silenciosa. Memorias inmemoriales, agenda, postdata, ejercicios en castellano, superrealismo y los papeles de sus conversaciones con Jorge Campos. Gracias a estos textos podemos hoy recorrer, superando las diferencias con el pasado,
algunas de las características más sobresalientes de esta población que consiguió el rango de ciudad el 24 de abril de 1900 de manos de la regente Maria Cristina. Parlant de monuments del poble, Pepe fa referència a la cúpula de Santa Bárbara, la iglesia del Desconvento, el casino de Monóvar, el ayuntamiento de Monóvar con sus sillares de 1854, la iglesia de San Juan Bautista de 1755. Pero una ciudad es más que sus monumentos, continúa Pepe, y nomena a personajes ilustres de nuestra ciudad, el padre Juan Rico, Gregorio Verdú, Artemio Verdú, José de Salamanca, entre muchos. ¿Cómo olvidar al hablar de Monóvar de sus vinos y riquezas gastronómicas? Los caldos monaveros, producto de esta cepa maravillosa que es el monastrell, de ese clima casi desértico, han contribuido de forma decisiva y a lo largo de la historia a potenciar lo que genéricamente se ha llamado vinos de Alicante, y nomena al Fondillón como el vino que ha dado la vuelta al mundo para gloria de agricultores y cosecheros. Pepe no se olvida de la cocina monovera, aseada y variada, cita a Azorín. Arroces pobres, olivitas negras, golosinas, gollerías y el gazpacho, diferente al andaluz. Pato exquisito, a base de tortas sin levadura, cocidas entre dos fuegos sobre la losa del hogar. Últimamente, dos centros han venido a enriquecer la ciudad. La Casa Museo Azorín, obra social de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, auténtico foco e instrumento de investigación literaria y cultural, y el Museo de Artes y Oficios, donde se recoge todo cuanto expresa lo que ha constituido la esencia misma del pueblo: artesanía, oficios y costumbres. Pepe cita a Pío Baroja, Cela, Gil Albert, Gerardo Diego, Gabriel Miró, Julián Marías, entre los miles de escritores, artistas y poetas que han pasado por Monóvar. Ramón Gómez de la Serna dejó escrito: conociendo Monóvar, viendo al fondo de sus comedores que no se untan al mirar desde la calle, conviviendo en este pueblo rodeado de verduras como con golondrinas, todo el año comprendí como nunca a Azorín y la magnitud de su sacrificio, viviendo en el austero Madrid con el alma puesta en la blandicie de su pueblo. De la revista Canelobra he llegit alguns paràgrafs d'entre un extens article de Pepe. Como paisano de Azorín y paseante atento y curioso de su obra, quiero ofrecer un hacecillo de esas figuras femeninas que él pintó, las viejecillas enlutadas y suspiradoras de este pueblo entrañable, donde se hunden las raíces más auténticas de su estética, y un ramillete encendido, vivaz, de esas jóvenes que Azorín conoció en su mocedad, las criadas, quien al tiempo que colaboraban en su casa en las tareas domésticas, dejaban en su alma un vago regusto de voluptuosidad. Según narra, las criadas se encontraban más cerca de Azorín que las muchachas airosas y distantes que tampoco frecuentó en su adolescencia desvitalizada, inmersa en estudios y sustancialmente libresca. Como custodio de las palabras de Azorín, la mayoría bellísimas, doloridas, melancólicas, donde aparece vibrante o desfallecida la mujer monovera, consentidme que con suma brevedad despliegue la evolución humana, estética y psicológica que Azorín, con sus indesligables contenidos culturales, ha sufrido a lo largo de los años. Estudiosos de la obra azoriniana han concluido que Azorín tiene en la pintura de sus retratos de mujer una marcada preferencia por las mujeres aristocráticas y elegantes, pero esas mujeres que alientan en las páginas de sus novelas más universales no han nacido aquí, en este pueblo, no han conformado su educación y su espíritu en su ciudad natal. El recuerdo de Azorín, su evocación literaria, cuajada en sus estampas líricas, alza ante nuestra vista y nuestros sentidos la fuerza de esas mujeres sencillas, hermosas, trabajadoras y limpias, que en una sociedad extinguida ya, ponían en las antiguas casas, en los oscuros caserones, en las mansiones espaciosas, junto a la firmeza de sus tareas cotidianas, una vaga exhalación de sensualidad en sus andares, en sus miradas, en sus cuerpos sugestivos. Y ello es evidente que deriva de una correlación vital próxima, porque fueron esas mujeres, las criadas de su hogar y de sus fincas, las que tuvo más cerca de su observación
adolescente y juvenil. Del retrato de las mozas, Azorín pasa a la pintura detallista, impresionista, de las viejecitas humilladas por el trabajo y el dolor, derrotadas por el tiempo que carcome y aniquila, resignadas, abatidas, en esa síntesis de la cultura mediterránea en la cual se fusionan las herencias griegas y árabes, camino de la muerte, o en la trágica espera, acogidas al temblor religioso de sus oraciones. En este tema, el tema de la muerte, algo recurrente en Azorín, ¿cómo no iba a fijarse en Monóvar? En observar y describir a esas viejecitas talladas cruelmente por el curso de las horas y de los días. Muchas páginas azorinianas están llenas de estas mujeres ancianas y tristes de los pueblos, a las cuales él conoció ocasionalmente en su ciudad natal. En otro orden de cosas, Azorín también intervino en la ampliación de la carretera de Monóvar a Novelda y en conseguir trabajo fijo y ocasional a varios monaveros y monaveras en la capital de España. Asimismo, promocionó los frutos secos de Monóvar, especialmente las almendras y el vino fondillón. Con todo, lo más significativo que forjó fue situar a Monóvar, su ciudad natal, en la literatura universal, como queda constatado cada vez que atendemos a un visitante o investigador en la Casa Museo. Bien sea de Europa, Estados Unidos, Hispanoamérica o Japón, ya acuden con un icono predeterminado en su mente acerca de cómo son los cielos azules y los grises del paisaje monovero. Es admirable ver con qué gozo comprueban cómo lo descrito por Azorín hace años corresponde con la imagen real de lo imaginado, de lo intuido por ellos mismos a miles de kilómetros. Por eso, Monóvar es el pueblo imaginativamente recreado, casi soñado durante mucho tiempo. Por todo ello, Monóvar ha entrado de la mano de Azorín en la categoría de ciudad literaria, un estatus que pocas poblaciones llegan a alcanzar. Y es que Monóvar florece a los ojos de los amantes de la literatura española y universal, como el Monóvar de Azorín, un calificativo que rubricó el pintor Benjamín Valencia en el cuadro conservado en la alcaldía del Ayuntamiento de Monóvar. Así escribia Pepe Pallà Bernabé. Moltes gràcies a tots i totes i bona vesprada.